Agencia Panameña de Alimentos, una entidad que deroga a la antigua AUPSA y cuyo fin es la gestión y verificación de trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, exportación e importación de alimentos, su tránsito y transbordo. Mi siguiente invitado es el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Como siempre, buenos días, ministro. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días, profesor Blandón. Un placer estar aquí con usted en esta academia de la discusión política y social de este país, que es este programa a nivel nacional. Gracias, ministro. Bueno, la APA, ¿cuáles van a ser sus funciones? Y pues el tema de las importaciones, ¿tendrá también una gestión tan expedita de importaciones como lo tenía la UPSA? Sí, mira, Fernando y televidentes y radioescuchas de este importante programa. Nosotros tenemos que retrotraernos a lo que fue la negociación de la incorporación de Panamá a la OMC y la apertura económica de nuestro país. Nosotros negociamos, como yo le he señalado, más de 21 tratados de libre comercio. Y después de haber negociado esos 21 tratados, nosotros exportábamos 1.200 millones de balboas en ese momento. Después de los tratados, ahora hay que sacar el cobre y otras cosas que están, pero en productos y bienes agropecuarios se están exportando 600 millones de dólares. O sea que perdimos prácticamente más de un 50% del mercado de exportación con esa apertura. Y exportábamos casi 3.000 millones de balboas y después de los tratados estamos importando 11.000 millones de balboas, donde hay alrededor de más de 4.000 millones en productos alimenticios. O sea que el gran perdedor de la apertura económica panameña fue el país y fue el sector agropecuario, que no pudo lograr incorporarse de manera dinámica a la exportación, y muy por el contrario quedamos nosotros abriendo nuestros mercados. En ese momento se crea la UPSA, que es una entidad, para mi concepto, para facilitar las importaciones a Panamá. Se le quitan las funciones constitucionales que tenemos como país soberano de defender nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Hay enfermedades que dañan, ahí tenemos la PPA, tenemos la fiebre porcina, tenemos el problema del Fusarium, tenemos la rabia bovina y otra serie de enfermedades fito y zoosanitarias, el caracol grande africano, que son restrictivas al comercio internacional y que nosotros como país tenemos que estar claro que los países que importamos productos en el área agropecuaria tienen una equiparación con nuestros sistemas de salud animal y vegetal. Recordemos que Panamá es uno de los países que tiene uno de los mejores y más sanos sistemas fito y zoosanitarios. Hemos podido por años retener la fiebre aftosa, hemos erradicado el gusano barrenador, somos una barrera para toda América del Norte y Centroamérica, que a través de COPEC ahorramos más de 3.000 millones de dólares al año a la ganadería. Y eso hizo entonces que se relajaran, porque la inocuidad de alimentos del Ministerio de Salud también se pasó. Y esta institución se convirtió en lo que los productores llamamos la autopista de las importaciones. Se relajaron las medidas técnico-científicas, se facilitaron la importación y con ese momento fue hecho así. Y lamentablemente no había una política de parte de los gobiernos anteriores de defender el sector agropecuario. Nosotros, a pesar de tener la UPSA, pudimos lograr y enseriar la tramitología, evitar que se hicieran importaciones, productos que no eran los productos, que se aforaban mal, que no cumplían con las normativas de salud e inocuidad. Ese problema originó en el gobierno anterior un gran debate por los últimos 2 años de gobierno, y los productores fueron a la calle abiertamente, sí, cerrando calles,
sacando sus animales, sacando machetes, casi secuestran a varios ministros, fueron apresados varios dirigentes del sector agropecuario, demandando atención y en contra de las excesivas importaciones. El sector lechero estuvo a punto de desaparecer, el sector arrocero, el sector cebollero prácticamente, y así otros productos cárnicos, etcétera. En el debate político de la campaña se dio el sector agropecuario una preponderancia que nunca se había dado debido a la movilización y a la incertidumbre que había en todo el sector agropecuario. El último debate fue el debate que se dio en Tierras Altas, en Volcán, donde los candidatos a presidente participaron, y entre ellos el candidato presidente hoy actual, Nito Cortizo, donde él se comprometió con el sector agropecuario de ganar las elecciones. Él eliminaría la AUPSA y se pasarían las facultades constitucionales que lo establece la ley y la Constitución a los ministerios respectivos, en este caso MIDA, MINSA y Ministerio de Comercio. Una vez instalado el gobierno, Fernando y profesor y todos los televidentes, en el primer gabinete que se realiza en el área de divisa en el Instituto Nacional de Agricultura, como un mensaje claro a Panamá y a los productores que este gobierno iba a estar ligado a la producción nacional, siendo el INA uno de los estandartes de más de 80 años, donde se constituyó como un faro para desarrollar el sector agropecuario y hombres precarios, y salieron grandes estudiantes, grandes profesionales, varios ministros. Tenemos al ingeniero Blandón, varios ministros de Estado de esa institución. Con el compromiso de derogar la UPSA, se creó una comisión compuesta por los ministerios de Comercio, del MIDA y del MINSA, que presentó un proyecto de ley que se llevó a la Asamblea y que tuvo un gran debate nacional, donde participaron productores, industriales, comerciantes, importadores, asociaciones agropecuarias, cámaras de comercio, etcétera. Y gracias a ese trabajo que hizo la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, presidida en ese instante por el diputado santeño, el gran amigo Eric Brose, que jugó un papel fundamental en ese diálogo, se logró un consenso de todos los partidos políticos y se aprobó por unanimidad la nueva ley que elimina la UPSA y creaba una entidad de tramitología para acelerar todos los trámites, que se llamaba Autoridad Panameña de Alimentos. Y una vez aprobada esa ley, sancionada por el presidente, nos quedaba un periodo hasta el 1 de octubre para hacer un proceso de transición. Así que se hizo un reglamento igualmente consensuado, donde es importante recalcar que las aprobaciones de país, las aprobaciones de plantas de proceso, vuelven nuevamente a los ministerios. En el caso de salud animal, análisis del sistema de producción fito y zoosanitario al MIDA; en sanidad animal, sanidad vegetal y cuarentena; y en el caso de salud, a través de la Dirección de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, que se elevó ahora a dirección, encargada directa de la aprobación de la inspección de las plantas. El propósito de esta entidad es acelerar al máximo, el proceso de exportación. Nosotros queremos exportar y generar empleo. Generalmente en este país han estado invertidas las prioridades. Hemos sido un importador donde le hemos dado importancia y facilitado la importación, y hemos perjudicado y hemos estado obstaculizando las exportaciones. Esto se devuelve, le damos prioridad a la producción nacional, a todos los registros nacionales, a la exportación, y a todas las importaciones que son necesarias, cumplen con la normativa, estarán siendo igualmente aceleradas, porque nosotros también somos un país, tenemos materia prima, y reconocemos que en la aceleración y en la rapidez de la tramitación, en la tecnificación del APA para evitar distorsiones, vamos a tener un país con una capacidad de producir lo nacional, que son casi 14, 15 rubros sensitivos,
y miles de productos que se importan y seguirán importando. Y lo más importante es que estamos dando un salto cualitativo en la tecnología, en la tramitación y creando un ente que acelere y fortalecer las unidades a través de los ministerios para que se cumpla con lo dispuesto por la OMC en cuanto a aprobaciones de país y aprobaciones de planta. La pregunta es, ahora se enfoca mucho a la exportación, tomando en cuenta de que se exportarán los excedentes. Es decir, lo que no me gustaría era que quedase pues ese vacío y obviamente pues buscando esa exportación hubiese desabastecimiento o que esas ansias de exportación eleve el precio del producto para los que lo consumimos nacionalmente. ¿Cómo hacer que exista ese balance y cómo hacer que exista ese balance de que Panamá siga siendo uno de los territorios más salubres del mundo con pues hacer las importaciones medidas y que sobre todo tengan esa supervisión tanto del MIDA como del MINSA? Ahora, Fernando y todos los televidentes y radioescuchas, mira, exportar no es fácil. No es fácil. Es muy difícil. Hay mercados volátiles. De repente los países, por alguna razón u otra, suspenden la importación. Hay nuevos mercados que entran, etcétera. Generalmente todas las empresas prefieren tener un país seguro donde puedan producir de manera segura y pueden tener un mercado bastante estable y predecible, que es el mercado nacional. Así que esa parte es importante porque nosotros como gobierno tenemos que velar por la alimentación de nuestra población y no podemos pensar que somos un país exportador y seamos luz para afuera y oscuridad para casa. Así que claro, es importante. Y además el mercado nacional es mucho más económico, etcétera. Sí es importante exportar, pero generalmente las compañías que exportan hacen con excedentes teniendo la garantía y sus costos seguros en el mercado local. Así que eso vamos a velar y lo que implicaría que tendríamos que ser entonces mucho más eficientes, mucho más productivos. En el mercado internacional también hay una mayor competitividad. Es por eso que nosotros estamos muy interesados y eso el profesor Blandón lo ha planteado muchas veces desde el inicio, mucho antes, cuando asesoraba en Anavit y lo demás, que este sector agropecuario tiene que ser un sector que tiene que ir a un nivel de competitividad para poder entonces exportar. Para nosotros las escuelas de arroz son importantes. Mira, hemos podido, con la ayuda de la Comunidad Económica Europea o el ICA, ir creando situaciones de ahorro en la producción y hoy tenemos casos de que el costo por hectárea promedio está entre 2.200, 2.300 balboas y hemos tenido hectáreas bajando el porcentaje de semillas aplicadas, certificadas, bajando el nivel de insecticida, usando mejores técnicas, usando tecnología más dirigida a la parte matemática precisa en la producción, en la productividad de precisión. Hemos podido bajar $1.000 el costo de arroz, lo que nos puede poner a exportar arroz. Igualmente lo estamos haciendo con leche, un producto del Hidrolando que te puede actualmente una vaca producir 4, podemos pasar a 9, 10, 12 y hasta en caso más de 15 litros por vaca. Estamos entrando en cebolla con más de 1.200 cuando el promedio es 600 y eso nos permitiría abastecer el mercado local y pudiéramos estar exportando algunos productos porque nosotros tenemos una condición importante, que tenemos un área bastante sana, como tú señalas, en el sector agropecuario, tenemos una cantidad de agua importante, lo que estamos es trabajando hacia el manejo y cosecha y retención de agua, y tenemos tierras fértiles y en cantidad. Y más que aumentar la frontera agrícola, nosotros somos del criterio que tenemos que aumentar en la productividad para ser mucho más eficiente y sostenible con el cambio climático y el problema ambiental. Yo veo mucho futuro, lo que sí es cierto, como hemos dicho y lo hemos sostenido, o sea, nosotros no podemos estar soñando si no tenemos la voluntad, los recursos, el personal humano y la institucionalidad
de nuestros gobiernos y de nuestras instituciones para fortalecer esta tarea de llevar a convertir el sector agropecuario en un sector promotor de la justicia social, invertir en la agricultura familiar, pasar esos pequeños productores que se incorporen al mercado, que sean abastecedores y puedan vivir de la agricultura, Claro. y fortalecer las instituciones como el Ministerio del MIDA, el Ministerio de Salud, para que podamos garantizar esa inocuidad y esa seguridad hoy que están abatidas por todos los problemas de frontera, de aparición de nuevas enfermedades y el problema de la migración, que también se convierte en un peligro más para el tránsito de enfermedades en nuestro territorio. Porque hay algo importante y es ese vencimiento de la salvaguarda de ciertos productos estratégicos, sobre todo del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Arroz, creo que también estará, hay 2 o 3 productos. Leche, cerdo también está, Fernando, cerdo, leche. Es decir, ¿cómo robustecer esos sectores antes de esa gran apertura que viene en unos 3 años solamente? Sí, mira, Fernando, y a todos los productores del país y a todos los panameños, nosotros nos estamos avecinando a una gran discusión sobre el futuro del sector agropecuario al iniciar la desgravación y el vencimiento de los aranceles que defienden a los sectores, sobre todo sensitivos del sector agropecuario y de la economía nacional, llámese arroz, cerdo, leche, tenemos también aves, tenemos otros productos lácteos, etc. Nosotros hemos conversado con miembros de la Embajada de Estados Unidos, hemos conversado con ministros de Centroamérica y hemos conversado con organizaciones como la FAO, el ICA y otros organismos. Y nosotros somos del criterio que hay que hacer un alto y revisar la política comercial y agropecuaria fundamentalmente de los países más ricos del mundo, llámese Comunidad Económica Europea, llámese Estados Unidos, hacia los países del eje sur, llamemos África, sí, Asia, América Latina. Nosotros no podemos competir de tú a tú con ninguno de esos países. Y siempre en las políticas antes de la apertura, el arancel era el impuesto a las importaciones que nos permitía igualar esas asimetrías inmensas e insalvables que tenemos con los países del primer mundo. Esta pandemia llama a una nueva forma de pensar y una nueva forma de dirigir el mundo. Nuestros países del tercer mundo no pueden seguir recibiendo productos baratos y subsidiados de los países más ricos del mundo para que compitan con nuestros productores pobres y que no tienen los incentivos y los subsidios que tienen los agricultores de Europa y Estados Unidos. Exacto. Y no puede ser que nos inunden de cebolla a un precio que no podemos competir, condenando a más de 500 productores a que se queden sin hacer nada, se mueran de hambre o se vengan a las ciudades, a la 24, a Las Garzas, a Raiján, a ver qué hacen y dónde se insertan, y generalmente no son en puestos claves, sino por el contrario en situaciones que los llevan a la delincuencia y a otras situaciones. Entonces yo he señalado que nosotros tenemos que sentarnos con Estados Unidos a ver el Tratado de Libre Comercio, porque no puede ser que nos inunden de leche, nos inunden de arroz, nos inunden. ¿Y qué van a hacer esos productores? Claro. ¿Para dónde van a ir? Bueno, entonces tenemos una política desigual que nos va a llevar a la migración, nos iremos todos para el norte, todos los africanos para África, y hay graves situaciones sociales producto de estas migraciones, y el mundo de hoy, sobre todo los que más tienen en el mundo, en los países y en nuestros países, tenemos que revisar la conducta social, moral, económica y política para poder salvar en los próximos años esta humanidad y tener un mundo mucho menos desigual, más inclusivo
con oportunidades para todos y que nos permita, tanto a los que tienen mucho como a los que deben tener lo suficiente, coexistir de manera libre, soberana, y que no se produzcan las revoluciones sociales que llevan un espejismo y por el contrario destruyen todo lo que existe y todos quedamos como Sansón y los filisteos muertos con el templo totalmente destruido. Pero la pregunta, y básicamente es decir, ¿cómo hacer eso? Porque yo creo que esta pandemia nos sirvió para saber que nosotros, nuestros productores, pueden abastecer nuestro mercado nacional a un precio justo. Es decir, ¿cómo hacer de que esa sea una realidad? Hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que Estados Unidos podría tener todo el derecho a ejercerlo porque es un tratado firmado, un tratado que el sector agropecuario se opuso en todo momento y que una de las pruebas de que fue injusto fue la renuncia del presidente Cortizo cuando era ministro mediante la negociación de ese tratado. Pero nosotros también tuvimos el tratado Eiguno-Varila, que ningún panameño firmó. Y gracias a la lucha generacional desde el primer día que se firmó un 18 de noviembre en una de las habitaciones del Waldorf Astoria de Nueva York, todos los panameños desde ese primer día se opusieron a ese tratado. Y gracias a una lucha generacional que culminó con la firma del Tratado Torrijos-Cartes, recuperamos ese tratado que era la eternidad más uno. Bueno, ahora tenemos un tratado donde yo le he dicho a los productores y al país y a los gobernantes, en este caso la Embajada de Estados Unidos y de Europa, que tenemos que revisar si ellos quieren realmente una América libre, justa y soberana, y quieren que nuestros ciudadanos tengan las posibilidades de vivir con esperanza, paz en un país democrático, o le vamos a coartar todas esas libertades para que busquen soluciones donde en otros se las venden como espejismo y nunca la van a encontrar. Entonces, yo considero que los países grandes tienen una alta responsabilidad en este momento y de ver si nos van a inundar de sus productos, acabar a nuestro sector agropecuario que fundamenta la paz, o vamos a negociar un nuevo orden económico que nos permita vivir de manera digna y decorosa a todos en este planeta. Así sea. Don Augusto, ¿cuándo entra a funcionar la APA y quién va a ser su nuevo director? ¿O va a mantenerse la persona que estaba en AUPSA? Bueno, la APA se inauguró formalmente el día 1 de octubre, viernes. Las instalaciones de Merca Panamá como un símbolo de apoyo al sector agropecuario, a los productores. Merca Panamá reúne a más de 2.500 productores, compradores que llegan ahí y maneja más de 400 millones de dólares al año en bienes del sector agropecuario. Así que ahí se instaló, se inauguró de manera formal la oficina. Y hoy a las 8 de la mañana estaremos en las oficinas de APA, ahí en donde estaba la antigua UPSA, realizando la primera junta directiva que tengo el honor de presidirla junto con el ministro de Salud y el ministro de Comercio, y estaremos tomando las primeras acciones. Y el director fue reconocido por su excelente trabajo en el APA, una persona de alta formación técnico-científica, un profesional comprometido con Panamá y con los panameños. El doctor Raúl Saucedo será el nuevo director de APA. Así es. Gracias, don Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, pues, y esta nueva organismo APA, a la Agencia Panameña de Alimentos. Gracias, Fernando. Gracias, profesor. Un saludo y sigan adelante siendo faro de debate político y social que tiene que tener este país responsablemente para no caer en los espejismos que están cayendo muchos de nuestros países de América Latina y del mundo. Así va a ser. Gracias, ministro.